La vez que nos vimos, creo que la charla ha sido de mucha bendición para mucha gente y espero que esta también. Vamos a hacer eco del evangelio que la iglesia nos presentó el día de ayer en la liturgia del domingo. Esta parábola maravillosa del hijo pródigo que pertenece a las parábolas de la misericordia. Así se le conocen a estas parábolas del evangelio de Lucas, que hay algo interesante en estas parábolas, que solo las tiene el Evangelio de Lucas. No están en nosotros sinópticos, ni está en el Evangelio de Juan, es la oveja perdida, el dracma perdido y el hijo pródigo. Probablemente la conocemos muy bien y estoy seguro que hemos oído muchas interpretaciones y muchas aplicaciones acerca de la parábola, pero a mí me gustaría centrarme hoy en algo importante y es el tema de la paternidad de Dios y de la filiación divina que nosotros tenemos con Dios. El Evangelio de Marcos, tanto como el de Mateo y el de Lucas, comienzan presentándonos el ministerio de Jesús el día de su bautismo. Si recordamos un poquito los 4 evangelios, tanto Marcos como Mateo y Lucas, nos presentan cómo fue el inicio del ministerio de Jesús. Y nos presentan a Jesús en el acontecimiento de su bautismo. Juan estaba predicando este bautismo de conversión. Jesús llega al Jordán, pide ser bautizado. Juan lo bautiza porque como Jesús le dice hay que cumplir con toda justicia y saliendo de las aguas, dice el Evangelio, y puesto en oración, el Espíritu Santo descendió sobre Jesús como en forma de paloma y se escuchó la voz del Padre que dijo: tú eres mi Hijo amado, en quien tengo todas mis complacencias. Esta experiencia de Jesús como verdadero hombre, porque sabemos que es verdadero Dios, es una experiencia que debería de replicarse en cada uno de nosotros, los seguidores de Jesús, los que nos decimos cristianos, los que nos decimos creyentes. Yo estoy convencido que todos los cristianos deberíamos de tener esta experiencia con el Padre Dios. Saber que somos sus hijos y saber que Él es nuestro Padre. Soy su hijo. Él es mi Padre. Y escuchar también en nuestro corazón nosotros y convencernos en nuestro corazón de esta verdad que la mayoría de cristianos olvidamos muchas veces, que verdaderamente Dios es mi Padre. Y como Padre se complace en mí, que también en mí Él tiene todas sus complacencias. Pero esta experiencia de la paternidad divina solo puede ser posible por el don del Espíritu Santo. San Pablo nos lo va a decir en una de sus cartas: el Espíritu Santo ha sido derramado en nuestros corazones y por eso nosotros podemos decir Abba. También nosotros podemos decir Padre. Es por el Espíritu Santo que nosotros podemos reconocer que Dios es nuestro Padre. Y no solo decirlo, como decimos en buen chapín, del diente al labio, ¿verdad? Porque los chapines usamos mucho esta expresión del diente al labio. Y a veces nuestra relación con el Padre es así, del diente al labio. En el corazón de muchos cristianos todavía está el vacío del amor de Dios. Todavía está el vacío del amor del dulce Padre Dios. ¿Cuántas veces pensemos hemos rezado la oración que Jesús nos enseñó para dirigirnos al Padre y solo le hemos repetido como repiten los loritos las palabras que aprenden? ¿Cuántas veces hemos rezado el Padre Nuestro porque lo aprendimos de memoria, porque probablemente fue la primera oración que aprendimos, porque en la catequesis de primera comunión había que aprenderla y la seguimos repitiendo y repitiendo y repitiendo, pero pocas veces la decimos con el corazón, porque pocas veces nos sentimos verdaderamente
hijos de Dios. Y les digo como el lorito, el padre Varela, mi padre espiritual, contaba esta historia que es verdadera, ¿eh? Un grupo de religiosas en un lugar de la zona 1, junto a un grupo de niños para enseñarles el Padre Nuestro y pidieron permiso a un predio para que les permitiera dar ahí las catequesis, porque en este predio había una ceiba grande, así que a la sombra de aquella ceiba, pues se podía muy bien impartir la catequesis de primera comunión. Pero había algo curioso, el dueño del predio tenía un lorito que soltaba todos los días para que estuviera en aquella ceiba. Y llegó la primera clase de la catequesis, y la primera clase fue el Padre Nuestro. Y adivinen qué pasó. El que se aprendió de memoria la oración del Padre Nuestro fue el lorito. La aprendió de memoria a la perfección. Entonces ya sabe, los niños inquietos, ¿no? Llegaban antes que las religiosas para la catequesis, jugaban y jugaban, el lorito siempre los observaba en la rama de aquella ceiba, y cuando el lorito veía de lejos que venían las religiosas, comenzaba: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Y los niños cuando escuchaban al lorito sabían que ya las religiosas iban llegando y se tranquilizaban para que los encontraran a todos tranquilos y no haciendo las travesuras típicas de la edad. A veces los cristianos estamos como este lorito. Repetimos y repetimos la oración del Padre Nuestro, pero pocas veces en nuestro corazón sentimos la experiencia de verdaderamente sabernos hijos. Él es mi Padre. Yo soy su hijo. Y el Espíritu Santo que se me ha sido dado, como dice San Pablo, en el corazón, es el que me hace exclamar: Abba Padre. Es el que me hace reconocer que Dios es mi Padre. Y cuando el Espíritu Santo me regala esta experiencia de la filiación divina, como se dice en teología, de saber que yo soy hijo de Dios, entonces puedo experimentar lo mismo que experimentó Jesús el día de su bautismo. Él es mi Padre y Él se complace en mí. Y quienes tienen el don de la paternidad y el don de la maternidad entenderán mejor esto. Entenderán que el amor hacia los hijos es por lo que los hijos son y no por lo que los hijos hacen. Él me ama por lo que soy, porque soy su hijo. Claro está que a veces en la predicación cristiana se nos sigue enseñando, tal vez ya no tanto, pero todavía por ahí se enseña o se nos enseñó mucho esta figura de un Dios que castiga, un Dios de justicia, un Dios que solo está esperando que yo me equivoque para que Él mande su castigo, para que Él mande su corrección. Y todavía muchos cristianos vivimos con ese miedo de este Dios que está muy lejos de ser el Dios de Jesús, el Dios del Evangelio, el Padre que el Señor nos presentó. Un sacerdote que yo sigo mucho por sus libros, que ya está en la presencia de Dios, benedictino, el padre Thomas Keating, cuenta que cuando él era niño, a su mamá le gustaba hornear galletas, para aquellos que les guste hornear galletas. Y cuando terminaba de hornearlas, las ponía en un frasco grande en la cocina y sabiendo que el niño podía tener la tentación de meter la mano para agarrar una galleta, le decía: no puedes agarrar ninguna, porque Dios te está viendo. Y si agarras una, te va a castigar. Entonces el padre Tomás cuenta cómo de niño pasaba por la cocina, veía las galletas, le daban ganas de agarrar una, pero sabía que Dios lo estaba viendo y que si tomaba una, lo iba a castigar. Así que nunca lo hizo. Y creció con la idea de que Dios era así. Aún siendo sacerdote y monje benedictino, seguía creyendo que este Dios es un Dios de castigo. Tiene una experiencia con el Señor que le cambia la visión del Padre y escribe en uno de sus libros: hoy estoy seguro
que si hubiese metido la mano en el frasco para agarrar una galleta, Dios me hubiera hablado y me hubiera dicho, no tomes solo una, llévate dos. Este Padre que a veces a nosotros también se nos olvida, que está ahí, como Jesús nos lo enseñó. Jesús puso el ejemplo de los padres de la tierra para enseñarnos la bondad del Padre del cielo. ¿Y qué nos dijo el Señor? Ustedes son malos, pero saben dar cosas buenas a sus hijos. Y el ejemplo que Jesús pone en la época es muy entendible. Si su hijo le pide un pan, ustedes no le dan una piedra. Y si le pide un pez, no le dan una serpiente. Pues si siendo malos saben darle cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre no le dará cosas buenas a los que se lo pidan? ¿Qué relación tiene la piedra con el pan, la serpiente con el pez? Es fácil. El pan ácimo, pan sin levadura. Usted se puede imaginar cómo se pone ese pan con los días. Si el pan con levadura, con un tiempo, se pone como que si es piedra, imagínense un pan sin levadura. Un papá sin escrúpulos, sin entrañas, podía engañar a su niño pequeño y en lugar de darle un pan, le podía dar una piedra. Y el niño morder la piedra y usted sabe las consecuencias que hubiese tenido esa mordida. Y en el mar de Galilea hay peces que parecen serpientes y se comen. Un papá sin entrañas podía darle una serpiente a su hijo y hacerle creer que era un pez y envenenarlo. Y Jesús dice, si ustedes que tienen pecado no hacen eso con sus hijos, ¿cuánto más el Padre del cielo creen que va a hacer eso con ustedes? Porque todavía hay cristianos que piensan que Dios les va a romper un brazo para después curarlo, ponerle vendas y decirle, ¿ya viste qué bueno soy? Te rompí el brazo, pero te lo estoy sanando. Creemos que este Dios manda mal para después hacer un bien. No es el Dios de Jesús. No es el Dios del Evangelio. No es el Padre que Jesús nos presentó. Así que lo primero en torno a la parábola del Hijo Pródigo es pedirle al Señor que nos regale esa experiencia. La experiencia de saber verdaderamente en el corazón que Dios es nuestro Padre. Y luego vivir esa experiencia en el corazón de saber que yo soy hijo. Hijo en el Hijo, dice San Pablo. Que somos herederos con Jesús de todas las promesas que el Padre le dio. Y de saber que Él se complace en mí por lo que soy. ¿Qué tiene que ver esto con la parábola del hijo pródigo? Hay dos hijos en la parábola, el menor y el mayor. Usted la conoce. El menor le pide al padre la herencia y se la da el padre. Y este, dice el Evangelio, echó a perder toda la herencia. En nuestra cultura es difícil entender cómo un hijo le pide a su padre la herencia, el padre estando vivo. En la cultura hebrea esto era permitido. La ley permitía que el padre heredara a los hijos en vida, con una salvedad. El hijo debía de dejar una parte de la herencia para la vejez del padre, para que el padre tuviera en su vejez de qué vivir. El pecado del hijo, uno de los pecados del hijo pequeño no fue pedirle herencia, porque era permitido, sino que fue gastarse la parte de la herencia que le correspondía a su padre. Así que hay que entrar en la mentalidad hebrea de la época para entender qué está sucediendo. El hijo estaba actuando conforme a la ley. La ley le permitía pedirle herencia, pero la ley le pedía que dejara una parte de la herencia para el padre. La gastó. Usted sabe cómo la gastó. ¿Qué pasó?
Pues vino una hambruna, no había que comer. Se fue a trabajar cuidando cerdos. Y era tanta el hambre que sentía que hasta deseó comerse lo que los cerdos comían para alimentarse. Entra en sí, dice la parábola, se recuerda cómo hasta los trabajadores de su padre están mejor que en él en ese momento y decide ir y regresar a la casa del padre. Pero atención con esto porque pasa desapercibido. Es interesante. El hijo no regresó por amor al padre. Y el hijo no regresó buscando el amor del padre. El hijo regresó buscando los beneficios que el padre tenía en su hacienda. Pues aunque lo tratara como un jornalero más, como un empleado más, iba a estar muchísimo mejor que como estaba fuera de la casa, fuera de la hacienda. Así que hay que entrar primero en el corazón del hijo pródigo. Y hay que darse cuenta que él no buscó al padre por el amor que el padre le podía dar, sino por los beneficios que el padre le daba. Hermanos, ¿cuántos estamos así todavía en relación al Padre Dios? No hemos entrado a su corazón de padre. No hemos entrado al amor que el Padre nos tiene. Sino que llegamos a la casa, llegamos a la hacienda simplemente porque sabemos que Él nos puede beneficiar, porque Él nos puede ayudar, porque Él nos puede dar algo, pero no llegamos buscando su amor. A pesar de eso, ¿qué nos dice la Escritura? El Padre todos los días esperaba que el Hijo volviera. El Padre anhela que yo vuelva, pero que yo vuelva a su corazón. El Padre anhela que yo entre en su corazón. El Padre quiere que yo entre en la experiencia de su amor. Pero como el Hijo pródigo, seguimos buscándole por aquello que nos puede dar y no por el gran amor que Dios me tiene. Está el hijo mayor. El hijo mayor está en la casa paterna siempre. Se molesta. Este que gastó el dinero en prostitutas, fiestas y demás. Mire, le ha devuelto todo lo que había perdido y a mí, que siempre estoy en la casa, ni siquiera un cabrito me ha dado para que haga una fiesta con mis amigos. Otra dimensión, otra experiencia de hijos, pero al final la misma falta. Aquel está en la casa, tiene los beneficios de la casa, pero tampoco ha entrado en el corazón del Padre. Tampoco ha entrado en el amor del Padre. Y tampoco ha tenido la experiencia del amor que el Padre le tiene. Uno afuera de la casa, despilfarrando todo. Otro adentro de la casa, renegando por los beneficios que tiene, pero que no usa. Pero al final ambos alejados del amor y del corazón del Padre. Hermanos, esto es para meditar y esto es para orar y para preguntarnos, ¿dónde estoy? No importa si soy el hijo mayor o soy el hijo menor. La pregunta es, ¿dónde estoy en relación al amor del Padre? ¿Dónde estoy en relación al corazón del Padre que me ama y que se complace en mí? Y que lo único que está esperando es que yo me deje amar por Él. Y el día que yo me deje amar por Él, el momento en que yo abra mi corazón al corazón del Padre y experimente su amor, entonces podré decir con certeza que soy su hijo. Y viviendo como su hijo,
Voy a poder vivir esta vida con todas las experiencias que trae, buenas y no tan buenas, positivas y negativas, con el amor de Dios en mi corazón. Hay una santa que yo quiero mucho, Isabel de la Trinidad, carmelita, francesa, fue contemporánea de Teresita del Niño Jesús. Isabel de la Trinidad entra al convento a los 18 años más o menos. Se le describe como una mujer linda, una mujer de sociedad, talentosa, era muy talentosa para tocar el piano, venía de buena familia, pero ella tuvo una experiencia de Dios muy fuerte en su corazón el día que hizo su primera comunión y ese día decidió que ella iba a ser carmelita para toda la vida. Estando en el convento, en el Carmelo de clausura, se intercambiaba cartas con su familia y con algunos amigos. Y en una visita, una amiga se dio cuenta cómo Isabel de la Trinidad vivía dentro del convento. Y lo que más le llamó la atención de Isabel de la Trinidad era la alegría con la que vivía. Entonces, después de aquella visita, esta amiga le manda una carta y le hace una pregunta. ¿Por qué eres tan feliz? Y le da un listado de cosas que Isabel no tiene y que la amiga piensa que hay que tener para ser feliz. Y le dice, no te casaste, no tienes un matrimonio, no tienes hijos, no construiste una familia, renunciaste a tus bienes materiales, etcétera, etcétera. Y le dice, ¿por qué eres tan feliz? Y la pregunta que le hace es, ¿cómo puedo ser yo feliz como tú lo eres? Isabel de la Trinidad le responde en otra carta lo que la amiga le pregunta. Y entre muchas cosas, Isabel de la Trinidad le da la clave para que ella también sea feliz. Y le dice esto, solo déjate amar. Solo déjate amar. Y disfruta, le dice Isabel de la Trinidad a la amiga, de las delicias del abrazo divino. Déjate amar y disfruta de las delicias del abrazo divino. Esto fue lo que hizo el hijo pródigo. Se dejó amar, se dejó abrazar por su padre y disfrutó, como dice Isabel de la Trinidad en estas cartas, de las delicias del abrazo de Dios. Pregunta, hermanos, ¿cuántas veces nos hemos dejado amar por Dios? ¿Cuántas veces hemos experimentado en nuestro corazón, como dice Isabel de la Trinidad, las delicias del abrazo divino? ¿Y por qué la pregunta es importante? Porque todavía los cristianos seguimos pensando que hay condiciones para acercarnos al amor del Padre Dios. Que primero tengo que hacer esto y lo otro y dejar aquello y hacer aquello después, porque si no, no me puedo acercar a Dios. No es así. El Padre me está esperando con nostalgia, con nostalgia. Y el día que me ve, se acerca a mí y hace lo mismo que hizo con el hijo pródigo. Me abraza, me llena de besos y me muestra su amor. Ese es el don más grande que el Padre nos da, su amor. Lo demás son añadiduras. Si están o no están, no son determinantes. Lo determinante aquí es el amor del Padre Dios. O podemos estar como el hijo mayor, cumpliendo,
cumpliendo con los sacramentos, cumpliendo con las leyes de la iglesia, cumpliendo con lo que se nos dice, pero tener el corazón lejos de Dios, tener el corazón apartado de Dios. Porque si solo cumplimos la ley por la ley, ¿a quién nos parecemos? A los fariseos, que se creían buenos, que se creían justos, que se creían santos, se creían perfectos. Y por eso se daban el derecho de sentirse jueces de los demás, de juzgarlos conforme a la ley y de olvidarse de lo más importante, la misericordia. La misericordia. ¿Se recuerdan cuando Jesús nos contó sobre el fariseo y el publicano que entraron al templo? El fariseo estaba puesto de pie, jactándose de todo lo bueno que él hacía. Gracias, Señor, porque yo sí, yo sí, yo sí, yo sí, yo. Entra el publicano, se da cuenta el fariseo y todavía toma al publicano de ejemplo y Señor, gracias porque no soy como este publicano pecador. Y atención, porque cuando Jesús compara a uno y a otro, dice que el publicano ni siquiera levantaba el rostro al cielo, somatándose el pecho y diciendo misericordia, Dios mío, misericordia. Y Jesús dice, el que salió justificado aquel día fue el publicano, no el fariseo. Alguno pensará entonces que no valían las obras que el fariseo hacía. Por supuesto que tenían un valor. Pero al fariseo se le había olvidado lo más importante. Reconocer su necesidad de Dios. No tenía humildad para reconocer que necesitaba de Dios. Si se dan cuenta, el fariseo no está pidiendo nada. Se cree autosuficiente. Está haciendo las obras de Dios. Pero se le está olvidando lo más importante. El amor. El amor. Y a veces estamos así como el hijo mayor, en la casa paterna. Estamos adentro de la iglesia. Estamos cumpliendo todo a cabalidad, pero se nos olvida lo más importante. La caridad. La caridad. Y entonces también nosotros nos convertimos en jueces de los demás. Y sentenciamos a los otros por sus faltas, por sus pecados. ¿Y por qué? Porque en nuestro corazón, como en el corazón del hijo mayor, hay orgullo, hay soberbia, hay resentimiento y hay rencor. Hay rencor. Juzgo al otro por los pecados que comete porque yo no los cometo. Porque no hago los mismos actos pecaminosos que el otro hace, pero eso no significa que yo no sea pecador. Por ahí anda una frase, ¿verdad? En las redes sociales que me parece correcta. Que el otro peque diferente a ti no significa, no significa que tú eres menos pecador. A los dos, al mayor y al menor, se les olvidó el amor del Padre. Y si quieren ponerse en el contexto de la ley judía de la época, los dos faltaron al Padre. De manera distinta, pero los dos faltaron al Padre. Uno, por haber gastado lo que le correspondía al Padre para su vejez. Y el otro, por no haber honrado al Padre al desobedecerlo y no entrar a la fiesta. Al final, los dos estaban
en la misma relación de pecado, con actos distintos, pero en la misma relación de pecado, la misma. Henry Nouwen, que me imagino que algunas de ustedes lo conocen y estoy seguro que han leído ese libro maravilloso del hijo pródigo de Henry Nouwen. Presenta esta parábola de una manera maravillosa, que creo que a nosotros nos sigue iluminando. Y Nouwen dice esto: todos en algún momento somos el hijo menor, porque nos hemos ido de la casa paterna, porque hemos cometido faltas contra el Padre. Todos en algún momento hemos sido el hijo mayor, porque estamos en la casa paterna, porque estamos cumpliendo y haciendo, etcétera. Pero Nouwen dice algo que a mí me parece maravilloso. Si hemos sido el hijo menor, si hemos sido el hijo mayor, por la gracia, deberíamos de llegar a ser el Padre para nuestros hermanos. Nosotros deberíamos de ser reflejo del amor del Padre Dios para nuestros hermanos. Nosotros deberíamos de ser aquellos que con sus obras manifiesten el amor y la misericordia de Dios a los otros, a los que se han ido de la casa paterna y quieren regresar. ¿Y cuántas veces a los que están adentro de la casa paterna, pero aún estando adentro de la casa, no han experimentado el gran amor que Dios nos tiene? Y cuando nosotros vivimos esta experiencia de Jesús en el Jordán, de escuchar en nuestro corazón que Dios me dice: tú eres mi hijo amado, tú eres mi hija amada, en ti me complazco. Y esa experiencia es vida y es verdad. Entonces estamos capacitados para ser para los otros el reflejo del amor del Padre, el reflejo de la misericordia del Padre. Y tal vez alguien pensará: ¿y eso cómo es posible? Si voy a seguir pecando, si sigo teniendo debilidades, si sigo teniendo heridas, ¿cómo es posible esto? Pues es posible por la gracia de Dios y por la misericordia de Dios. Por supuesto que no voy a ser perfecto. La perfección en la vida eterna, decía Santa Teresa de Jesús, en la vida eterna. Pero a pesar de mi imperfección, a pesar de mi debilidad, a pesar de que voy a seguir cayendo, porque he conocido el amor del Padre y he conocido la misericordia del Padre, voy a ser capaz de manifestar ese amor y esa misericordia que el Padre Dios ha tenido conmigo. Hermanos, yo creo que esta es la gran invitación de esta parábola. Hay muchas aplicaciones, muchas interpretaciones y seguramente son válidas, pero hoy la invitación que yo quería hacerles era esta. Pidámosle al Padre que nos dé la gracia de entrar en su corazón. Pidámosle al Padre que nos dé la gracia de entrar en su amor. Pidámosle la gracia que por el don del Espíritu Santo nos confirme en esta verdad. Soy su hijo, soy su hija, muy amado. Y en mí, Él tiene sus complacencias. Él se complace en mí. Y que pueda vivir con esa dignidad. Soy hijo de Dios. Soy hija de Dios. Y tengo un Padre bueno, como Jesús me lo dijo, que sabe darle cosas buenas a sus hijos
cuando sus hijos se las piden. Y que cada vez que rece el Padre Nuestro, lo rece con la confianza en el corazón, con la certeza en el corazón de saber que Él verdaderamente es mi Padre y que yo verdaderamente soy hijo suyo. Y yo les aseguro por testimonio que cuando eso suceda, su vida espiritual va a dar un giro de 180 grados y van a ver cómo el amor del Padre, que siempre está ahí, se va a manifestar en sus vidas. Y cómo este Padre bueno va a manifestar su amor y su misericordia de manera sobreabundante en nuestras vidas. Ya seamos el hijo menor, ya seamos el hijo mayor, la invitación es a que nos dejemos amar por el Padre Dios, que nos dejemos abrazar por el Padre Dios y después de esa experiencia de amor, seamos el amor del Padre para los demás y seamos testimonio de la misericordia del Padre para los otros. Vamos a orar y vamos a hacer un pequeño ejercicio de oración. Hace ya varios años, dirigiendo un retiro de catequistas de una parroquia, la mayoría de ellas y de ellos con muchos años de pastoral en la iglesia. Les pregunté, ¿quién alguna vez le ha pedido un abrazo al Padre Dios? Y me impresionó ver que nadie había hecho nunca esa experiencia. Muchos de ellos todavía tenían la idea del Dios lejano, del Dios apartado, del Dios que está fuera de mí, etcétera, etcétera. Y les dije, bueno, vamos a hacer lo que hizo Isabel en la eternidad. Le vamos a pedir al Padre Dios que nos abrace en lo profundo del corazón y nos haga sentir su amor. Así lo hicimos y después oír a esos hombres y esas mujeres contar su experiencia fue maravilloso porque era como un hijo, una hija, ya entrada en edad, que había estado con su padre muchos años y que nunca le había pedido un abrazo y que de repente se había atrevido y por fin había experimentado ese amor que siempre está dispuesto para nosotros. Así que pidámosle al Señor que por el don de su Espíritu nos haga sentir el amor de Padre que tanto nos tiene. Los invito ahí donde están a que tomemos una actitud de oración. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a abrir el corazón y vamos a orar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre, te damos gracias por el don de tu palabra, porque en Jesús, tu Hijo, Señor nuestro, nos has mostrado tu verdadero rostro. Tal vez hoy estamos como Felipe, sentado a la mesa con Jesús, haciéndole la misma pregunta que él le hizo. ¿Cuándo nos vas a mostrar al Padre? Y Jesús nos responde igual que le respondió a Felipe. Tanto tiempo entre ustedes y todavía no me conoces. Quien me ve a mí, ve al Padre. Perdónanos si al contemplar el Evangelio, perdónanos si al caminar en la iglesia por tantos años
No hemos visto tu amor en Jesús. Y no hemos visto su rostro, viendo tu rostro, el tuyo en el de Él. Hoy queremos pedirte por Jesús, Padre bueno, que derrames el don de tu Espíritu Santo sobre nuestros corazones. Que se cumpla en nosotros lo que escribió San Pablo. Que tu amor ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos has dado. Que no hemos recibido un espíritu de miedo, sino que hemos recibido un espíritu de poder que nos hace clamar, Abba, Padre, que nos hace reconocer que tú eres nuestro Padre. Envía tu Espíritu, Padre bueno, y que tu Espíritu Santo abrace nuestros corazones, nos abrace en lo más profundo de nuestra alma, de nuestro ser, nos haga sentir tu amor, nos haga saber en el corazón cuánto nos amas. Y sintiendo tu abrazo, Señor, descansando en tus brazos de Padre, podamos poner todo lo que llevamos en nuestro corazón en tus manos. Podamos desahogar nuestras almas, abrazados a tu pecho. Podamos contarte todo lo que nos aflige, lo que nos angustia, lo que nos molesta. Y podamos pedirte con confianza aquello que necesitamos, sabiendo que tú eres un Padre bueno y que sabe darle cosas buenas a sus hijos cuando se las pide. Padre, hoy también queremos escuchar en nuestro corazón que somos tus hijos muy amados y que en cada uno de nosotros tú tienes tus complacencias. Te bendecimos. Te bendecimos por este momento. Te bendecimos por este abrazo. Y te agradecemos. Porque aunque seamos el hijo menor o el hijo mayor, tú siempre nos invitas a entrar en tu corazón de Padre, a entrar en tu amor. Bendito seas, Padre. Bendito seas ahora y siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.